Zen Help es la nueva película del director Sam Raimi. Luego de su incursión más reciente y su regreso al cine de superhéroes con Doctor Strange in the Multiverse of Madness del 2022 y su paso por el mundo de Oz con Oz the Great and Powerful del año 2013, retoma su mezcla de géneros predilecta: el thriller, el terror, el slapstick y la comedia negra, e incursiona acá en el survival horror. En definitiva, es algo que viene realizando desde The Evil Dead de 1981, donde el personaje de Ash debe sobrevivir a unos demonios que poseen a sus amigos. Pero principalmente, la película marca la vuelta de Raimi al subgénero de la horror comedy, el cual ayuda a consolidar y popularizar durante los años 80 con la trilogía de Evil Dead. En la que mezcla comedia negra, gore y suspense hitchcockiano, recurriendo constantemente a planos subjetivos de la amenaza, donde anticipa al espectador su presencia y narra por medio de la cámara desde su punto de vista, abandonando el del protagonista. En Zen Help, como en todas sus películas, recurre a rasgos estilísticos que lo vuelven un autor. Largos traveling in y out realizados con la shaky cam, creada por él mismo en los años 80, que representan el plano subjetivo de la amenaza, el uso de zoom in y out, que expresan la tensión del personaje al percibirla, planos aberrantes, constantes primerísimos primeros planos inspirados en el spaghetti western, planos de detalle de ojos y, en este caso, de la boca con comida. Los vómitos, la sangre que sale sin parar de un jabalí y cubre el rostro de la protagonista, además de ojos que se desprenden del cuerpo, el gore también se hace presente. Todos estos recursos no buscan realismo psicológico, sino un efecto casi caricaturesco. Los personajes se comportan como personajes de dibujos animados, sometidos a un mundo físico extremadamente violento. La risa, el asco y el suspense aparecen simultáneamente, y la violencia exagerada funciona tanto como humor negro como amenaza real. Pero, ¿de qué va Zen Help? Linda Little es una empleada muy eficiente que trabaja con esfuerzo y dedicación en una empresa financiera, esperando un ascenso a vicedirectora prometido por su ex jefe, recientemente fallecido. Su hijo, Bradley Preston, lo sucede en el cargo de director de la empresa familiar y decide darle el ascenso a su compañero y amigo de la universidad, Donovan. Cuando Linda protesta por la decisión, para compensar y por la importancia que tiene ella en la empresa y en este negocio en particular, Bradley le pide que lo acompañe a él, a Donovan y a otros dos ejecutivos en un viaje de negocios. Durante el vuelo, mientras Linda intenta redactar el cierre del negocio, Bradley, Donovan y los demás se burlan de ella al ver una audición que hizo para un programa llamado Survivor, donde demuestra habilidades de supervivencia en casos extremos. Finalmente, el avión se estrella y solo Linda y Bradley sobreviven, llegando a una isla desierta. Con su jefe herido en una pierna y completamente inútil en este contexto, los roles se invierten. Ella, gracias a su eficiencia y capacidad de supervivencia, pasa a ser la líder y él el subordinado en la lucha por sobrevivir. En este cambio de roles radica la clave del film, pero no solamente en términos narrativos, sino también perceptivos. La película no trata solo de quién tiene el poder, sino de en el lugar de quién se ubica el espectador en cada momento. Como en muchos de sus films, Raimi explora la noción del doble o doppelganger. Esto puede verse, por ejemplo, en la trilogía de Spider-Man. No solo en la relación entre el héroe y sus villanos, sino en el conflicto interno del propio personaje, la lucha entre la identidad de Peter Parker y la de Spider-Man. En la primera película se debate cómo usar su poder con responsabilidad. Remember, with great power comes great responsibility. En la segunda, el choque interno entre seguir siendo Spider-Man o llevar una vida normal.
Y en la tercera, al ser poseído por el simbionte, emerge su versión más oscura y violenta que choca con la versión original del héroe. Where am I? Esto se relaciona directamente con Linda en Zen Help. Su personaje comienza como alguien eficaz, obediente y aparentemente bondadoso, pero al llegar a la isla se transforma. Para alcanzar su objetivo, ascender social y laboralmente, toma decisiones moralmente cuestionables que colocan al espectador en una encrucijada moral, entre seguir apoyándola o rechazarla. Más que volverse loca, el personaje revela una versión latente de sí misma que en el mundo corporativo permanecía reprimida. Por eso Raimi estructura el film cambiando constantemente el punto de vista de los personajes. Al inicio, la narración se vincula principalmente con el punto de vista de Linda, favoreciendo la empatía hacia ella frente a la crueldad de Bradley y Donovan. Sin embargo, en escenas puntuales, como cuando Bradley habla mal de ella a sus espaldas o ve la audición sin que ella lo sepa, el film nos da información adicional a la que Linda conoce, lo que modifica nuestra percepción y nos acerca al punto de vista del jefe. Una vez en la isla, este juego se intensifica. La creciente dureza de Linda nos acerca a Bradley, pero sus propias acciones vuelven a invertir la identificación. Así, los personajes ganan complejidad y dejan de ser estereotipos y caricaturas. La película funciona entonces como un narrador poco confiable cinematográfico. La información que recibimos depende del personaje al que la puesta en escena decida acompañar. También resulta notable cómo Raimi utiliza el fuera de campo y las elipsis para restringir la información según el punto de vista dominante de cada escena. Cuando seguimos a Linda, ignoramos lo que hace Bradley, y cuando seguimos a Bradley, ignoramos lo que hace Linda. El espectador cambia de bando no por la historia en sí, sino por cómo la película decide mostrarla. Por ejemplo, hay escenas en las que Linda observa algo que está fuera de campo y luego, por fundidos, se produce una elipsis. Más adelante conoceremos qué vio por medio de Bradley, reforzado a su vez por flashbacks que completan el corte de la escena. Cuando Bradley está paralizado y no puede mover la cabeza ni el cuerpo, y Linda lo amenaza con un cuchillo y aparentemente lo castra, comienza a salir sangre sin parar de algo que está fuera de campo. Raimi nos ubica en la piel de Bradley y sentimos lo que él está sintiendo en ese momento. Este tipo de personaje que persigue un objetivo recurriendo a acciones moralmente dudosas aparece reiteradamente en el cine de Raimi. Spider-Man poseído por el simbionte en Spider-Man 3. Ash y los demás personajes poseídos por los demonios en la trilogía de Evil Dead. Hank en A Simple Plan, que encuentra un bolso con mucho dinero y en principio queremos que se lo quede, pero sus acciones nos hacen dudar y nos ponen en una encrucijada. El Dr. Octopus en Spider-Man 2 y anteriormente Peyton Westlake en Darkman, ambos científicos que se convierten en monstruos vengativos que hacen lo imposible por llevar a cabo sus experimentos. En esta última, curiosamente, se apropia constantemente de otras identidades para conseguirlos. Call me Darkman. También en su última horror comedy, Drag Me to Hell, la protagonista Christine quiere ascender como Linda en el banco en el que trabaja, pero para lograrlo toma la decisión de no darle la prórroga de la hipoteca a una anciana, lo que hace que ella le lance una maldición y, para salir de ella, comete acciones moralmente cuestionables. En todos los casos, el acceso al poder produce una deformación moral y todos, en definitiva, como Christine, se ven envueltos en una maldición literal o simbólica. La construcción de dos mundos está presente en todas las películas de Raimi y se relaciona directamente con El Mago de Oz, donde la narración se organiza entre dos mundos opuestos espejados. En este caso, la oficina, la casa de Linda y el mundo laboral funcionan como un Kansas, un espacio de orden social, jerarquías y normas claras. La isla, en cambio, es Oz, un territorio donde esas reglas desaparecen y los personajes pueden redefinir su identidad. No es casualidad que el director haya incursionado en contar los orígenes del Mago de Oz en Oz the Great and Powerful.
Desde Evil Dead ya separaba la narración entre dos mundos, el mundo de los muertos y el de los vivos. Curiosamente, los personajes tienen que cruzar un puente que separa el mundo ordinario del extraordinario, donde el bosque se transforma en la tierra de Oz, en la que habitan los muertos y los demonios, lo fantástico y lo maravilloso. En Army of Darkness, directamente Ash queda atrapado en el año 1300, Oz, y quiere regresar a su tiempo presente, Kansas, pero para lograrlo debe llevar a cabo, como Dorothy, una misión. En Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Doctor Strange también ocupa, como Ash, el lugar de Dorothy al quedar perdido en universos paralelos y querer regresar al suyo, mientras que Scarlet Witch busca lo contrario, un universo donde sea feliz con sus hijos. Estos dos mundos también en ocasiones son simbólicos, como en A Simple Plan, donde Hank vivía una vida tranquila y normal en su pueblo y luego vivió otra realidad diferente al encontrar el dinero. En Zen Help, Raimi, como con Scarlet Witch, vuelve a invertir la lógica clásica del relato de L. Frank Baum. Mientras Dorothy solo desea regresar a Kansas, Linda, una vez en la isla, no quiere volver a su mundo anterior, ya que ahí era invisible y subordinada. En Oz encuentra poder, mismo que encuentra al mago de Oz en Oz the Great and Powerful. Bradley, en cambio, como Dorothy, Ash y Doctor Strange, recorre el camino inverso. En la oficina tenía autoridad y control, pero en la isla queda reducido a la dependencia y desea regresar al orden perdido. La isla no es entonces un espacio de liberación, sino un espacio de revelación. Muestra quiénes son los personajes cuando desaparece la estructura social que los contenía. Así, la película no trata únicamente de sobrevivir físicamente, sino de qué versión de sí mismos eligen ser los personajes cuando desaparecen las reglas sociales y de cómo cada uno intenta imponer su propia versión de los hechos sobre el otro. Con Zen Help, Sam Raimi demuestra nuevamente su vigencia. Logra fusionar comedia, terror, thriller, drama e incluso elementos del western, mezclando tonos de modo que en una misma escena podamos reír, tensionarnos, asustarnos e incluso conmovernos al mismo tiempo sin que esos registros choquen entre sí. Y al mismo tiempo construye algo más inquietante. Una historia en la que la verdadera lucha no es por la supervivencia en la isla, sino por el control del relato y de la mirada del espectador. Gracias a esto, la película no solo cuenta la historia de un enfrentamiento entre dos personas, sino que convierte al espectador en parte de ese enfrentamiento.